Continuamos con mi sistema para principiantes, pero antes de continuar con el tema de hoy que trata de la séptima y octava fila, queremos hacer un resumen, un esquema sobre columnas abiertas que Ninsowi expone. Él plantea el presente esquema de una columna central con operaciones contra peones protegidos. Estos son ejemplos que hemos visto en vídeos anteriores. De ahí se deduce la colocación del caballo en el puesto avanzado o una maniobra de debilitamiento del peón protegido, así como abandono de la columna para ocupar otra o forzar la creación de un peón pasado para provocar el avance contenido sobre la columna. También de este esquema de la colocación del caballo en el puesto avanzado surgen otros temas. El peón se gana por presión gradual, ataque progresivo. O también el peón se elimina por medios violentos, ataque revolucionario, que habíamos visto ejemplos donde la torre se sacrifica en H7 como método o ataque revolucionario para abrir la columna H. De estos dos ejemplos surge la penetración en la séptima y octava fila con las dos piezas características o figuras características, el ataque en línea y la maniobra envolvente. Son ejemplos que estudiaremos a partir de ahora. También vemos en este esquema el abandono de la columna para ocupar otra o forzar la creación de un peón pasado para provocar el avance contenido sobre la columna. Este ejemplo lo vimos en uno de los vídeos anteriores donde había una torre en G1 y la torre podía entrar directamente en G7 apoyado por un alfil en D4. O de lo contrario, abandonar la columna G por medio de la maniobra torre G3 y torre H3 para capturar el peón de H6. Así que dentro de este esquema también tenemos la columna lateral disputada por ambos bandos. Vimos un ejemplo donde la columna H estaba en disputa entre los dos jugadores, pero las blancas tenían la posibilidad de ubicar una torre en H7 donde podría surgir un peón pasado tras los cambios. Entonces, de esta columna lateral disputada por ambos bandos surge una pieza pesada, ocupa el puesto avanzado para dominar la columna. En este ejemplo que mencionábamos, las blancas ubicaban su torre en H7. De esto surgía el peón pasado resultante que queda protegido sobre la columna, que la otra torre podía protegerlo, o también un cambio que se hacía en G6 para que en esa casilla apareciera otro peón que defendía al de H7. Y finalmente, en lugar de aparecer el peón en H7 tras los cambios, entonces la torre de las blancas se quedaba en la séptima fila. Y este es el tema que vamos a tratar en el vídeo de hoy, la séptima y octava fila, donde existirán elementos tácticos y estratégicos también, por supuesto, en este tema de la séptima y octava fila. Hasta aquí el estudio de este esquema sobre las columnas abiertas. Ahora pasamos a comentar el tema central y a leer lo que Ninsowi expresó al respecto. Antes de continuar con la séptima y octava fila, que es el objetivo central de este vídeo,
ya habíamos visto los esquemas o el esquema que vimos anteriormente o leímos anteriormente. Veamos qué dice Ninsowish. Introducción y generalidades. Final o medio juego. Elección del objetivo de ataque. Como hemos visto en el capítulo anterior, la penetración en campo enemigo, séptima y octava fila, es el objetivo lógico del juego en la columna. He tratado de explicar el método de invasión con algunos ejemplos drásticos, pero para no exagerar, debo llamar aquí la atención del lector sobre el hecho de que, en un desarrollo normal de los acontecimientos, la ocupación de la séptima fila solo suele conseguirse en el final de partida. Las catástrofes de cualquier tipo solo se deben a graves errores de nuestro oponente y por lo tanto no pueden considerarse normales ni susceptibles de estudio. Por este motivo, considero que la penetración en la séptima o octava filas es una conquista propia del final, aunque con cierta frecuencia esa posibilidad queda ya bosquejada en algunas partidas en el medio juego. A pesar de lo dicho, recomiendo al estudiante que trate de romper la resistencia enemiga cuanto antes, y si en sus primeros intentos se ve obligado a admitir que su torre invasora no ha conseguido nada, no debe desanimarse por ello. Es parte integrante de nuestro sistema instruir con la mayor rapidez posible al jugador debutante acerca de los principales elementos estratégicos que intervienen en el final, aunque por razones pedagógicas no es conveniente hacerlo en el orden del juego. Así pues, tras haber estudiado los temas de la séptima y octava fila, el peón pasado y el cambio, intercalo ahora un capítulo que en rigor debería formar parte del estudio consagrado al juego de posición. Dicho esto, el estudiante tiene que asimilar que el estudio de la séptima y octava filas no constituye un mero instrumento de mate, sino que representa mucho más, un arma de gran alcance que se proyecta hasta el final. Como ya hemos observado, puede ser ambas cosas, pero su empleo como arma en el final predomina. Es de la mayor importancia que nos habituemos a ejecutar operaciones en la séptima fila, de tal manera que desde el comienzo nos hayamos fijado aún algún objetivo concreto. Resulta bastante habitual que el aficionado haga precisamente lo contrario, deambulando con sus piezas y mirando a derecha e izquierda, sin un plan prefijado. Como regla general, hay que plantearse un objetivo. Ese objetivo, como ya sabemos, puede ser un peón o una casilla. Que sea lo uno o lo otro no importa, pero pasar de uno a otro objetivo nos expone a una catástrofe estratégica. Veamos ahora en estos ejemplos siguientes lo que es el ataque progresivo y el ataque revolucionario sobre la séptima fila, la conquista de una casilla o un peón con resonancia acústica. En este ejemplo que vemos en la pantalla, el blanco está atacando el peón de C7 que su adversario defiende por medio de torre C8, a lo que el blanco debe responder con el avance de su rey hasta C6, digamos comenzando con rey D2 y después llegar hasta esta casilla C6 para capturar el peón. Ahora, de esa forma, el rey, ayudado por la torre, o la torre mejor dicho, ayudado por el rey, capturarían
el peón de C7. Aquí claramente podríamos nosotros pensar o agregar, que esto no lo ha puesto Ninsowi, pero podríamos considerar también que el adversario podría tener un contraataque con la torre en F8 con el objetivo de entrar en F2 y también apoderarse de la segunda fila. Una defensa también en base del tema que está tratando Ninsowi y nosotros agregamos. En ese caso, si las blancas, por ejemplo, juegan rey E3 defendiendo la casilla F2, entonces el negro puede jugar torre F7 y proponer el cambio para defender su séptima fila. Eso es un tema también que se presenta mucho y que a través de los años de estudio y de ver partidas he observado ese tipo de defensa. Pero pasemos entonces a otro tema, de otro ejemplo, que es el siguiente, donde Ninsowi plantea agregar una pieza, en este caso el alfil de E1, y las negras, por ejemplo, vamos a hacer un movimiento, con las blancas primero para defender el peón y que se entienda y entenderlo mejor, qué es lo que dice Ninsowi. En consecuencia, supongamos que las blancas tienen un alfil en E1. Nosotros lo hemos movido a F2 para que su adversario defienda el peón de C7. En ese caso, el alfil ahora puede ir a G3 atacando nuevamente el peón con la torre de las blancas. Y así obtienen una ventaja considerable. Ese es un ejemplo sencillo de cómo se ataca, se defiende y se vuelve a atacar el peón con la ayuda de una torre en séptima fila, que es en realidad muy poderoso. Nosotros pudiéramos pensar también que, bueno, a lo mejor el rey pudiera acercarse a la torre en un momento determinado para alejarla, pero recuerde que la torre está en esta posición activa y puede capturar a los peones, como por ejemplo en este ejemplo es mucho más fácil de entenderlo. Después de torre C8, rey D2, que las negras intenten llegar a E8 para desalojar la torre, pero en ese caso la torre actúa en la séptima fila y se encargaría de los peones negros del ala de rey. Por lo tanto, seguimos con este ejemplo donde ya habíamos puesto el alfil en F2, la torre en C8 y ahora incrementamos el ataque sobre el peón con alfil G3. Es un ejemplo muy concreto, esquemático, aunque esta posición se le puede dar a cualquier jugador, de las ventajas que tiene una torre en séptima fila. Veamos ahora este tercer ejemplo. Si el alfil en lugar de 1 estuviera en F1, nosotros también para que se defienda este peón vamos a mover el alfil torre C8. Entonces viene el ejemplo que plantea Ninsowi. Si el alfil estuviese en esta diagonal en lugar de en E1, entonces la torre defiende a este peón, pero por medio del alfil a A6, entonces atacamos la torre y la obligamos a abandonar el peón de C7. Por lo tanto, es otra forma de atacar a un peón en la séptima fila con la torre, haciendo huir a la pieza defensora del enemigo. Veamos entonces el cuarto ejemplo que traemos de Ninsowi también en esta posición. Aquí Ninsowi planteaba que para compensar el material, el que blanco ha aumentado con una torre en D1, eliminar el peón de H2, pero no está, el peón está ahí. El objetivo no es ese, el objetivo es demostrar lo siguiente.
Supongamos ahora que las fuerzas de la posición que vimos al principio aumentan con una torre blanca en D1, un caballo negro en G6 y que falta el peón de H blanco. El curso lógico sería el siguiente: torre a D4, torre 1 D4 y torre C4. Aquí llamamos la atención también del tema que habíamos estudiado anteriormente del abandono de una columna para ir a otra, y el objetivo es C7, donde si la torre llega ahí, las dos torres en séptima fila, como veremos en otros ejemplos posteriores, son de una fuerza extraordinaria. Ahora, la otra forma sería jugar en esta posición inicial sencillamente torre de 8. Aquí descartamos la posibilidad de que este peón se pueda capturar. Bueno, en caso de que se pueda capturar, nosotros pudiéramos aquí haber realizado, digamos, un movimiento de las blancas con aquí A3 y poner la torre en C8. Entonces el objetivo de las blancas aquí, que es este peón de C7, sería jugar la torre de 1 a D4 y posteriormente la torre a C4 para atacar el peón doblemente. Entonces el otro ejemplo sería con la torre ya en, digamos, en esta posición de C8, sería el cambio de torre con jaque, torre por D8, torre por D8 jaque, caballo F8. Ahora el caballo impide que venga a D7, pero en ese caso la torre ataca el peón por detrás y con torre C8, C5 y torre C7 vuelve a alcanzar la séptima fila, con lo que se impide que el rey pueda incorporarse al centro del juego y el material claramente es ampliamente ganador para las blancas. Pero el objetivo no es que estemos viendo el material, sino la técnica que aplica Nimzowitsch en este ejemplo. Ya aquí se plantea en este ejemplo el objetivo fundamental. ¿Cuál es? Bueno, sencillamente la conquista de la casilla H7. Ese es el objetivo de las blancas. Ellas están amenazando, digamos, torre H7, rey G8, torre DC a G7, rey F8, caballo F5 defendiendo esta torre y torre H8 mate. Que eso lo vamos a ver inmediatamente, ese mate, pero le estoy dando una entrada para también ir desarrollando nuestra imaginación. Por lo tanto, si nuestro objetivo es la casilla H7, para conquistar este punto debemos hacer una maniobra envolvente tras la defensa del enemigo con torre H6. Está defendiendo la casilla H7. Nosotros atacamos la torre que se mueve a la única casilla que tiene útil, que es H5, torre H5, pero ahora nuevamente atacamos la torre y solamente tiene una jugada, torre por H3 jaque, y después de rey G2 ya la torre no podrá mantener el control sobre H7 porque no tiene ninguna casilla útil en esa columna. Por lo tanto sigue torre B3, torre por B3 y ahora torre H7 jaque. Las blancas han conquistado H7. El defensor, la torre negra, tuvo que huir y las blancas ganan el punto H7 para después dar mate en la columna H. Esto es lo que esta maniobra dio como resultado, una maniobra envolvente mortal. Ahora sigue, después de eso, rey G8, torre DC a G7, rey F8 y torre H8 mate. La naturaleza del ataque agresivo sobre un objetivo prefijado en la séptima fila parece haber quedado bien ilustrado con este ejemplo. Sin embargo, antes de pasar a la forma de ataque revolucionario que veremos más adelante, subrayaremos que por su importancia, la regla siguiente: si el objetivo de ataque se desplaza,
la torre debe atacarlo por detrás. Por ejemplo, una torre en séptima fila, vamos a hacer uso de nuestra imaginación, en la séptima fila ataca al peón negro de B7. Si el peón avanza a B5, entonces la torre debe atacarlo con torre B7 y no desde la quinta fila. La regla tiene su explicación en las siguientes consideraciones. A. La séptima fila debe conservarse el mayor tiempo posible, puesto que es en ella donde suelen encontrarse los objetivos. B. La maniobra envolvente, como torre B7, es la forma más fuerte de ataque. El ataque, conforme al rango de su intensidad, se clasifica en 1. Ataque frontal. Ya ve, eso está claro que la torre se ubica frente al peón en la columna. 2. Ataque lateral, por el costado. Digamos, con el peón en B5, la torre, digamos, en D5. Y 3. Ataque envolvente, que es con la torre por detrás del peón, ya que esta tercera posibilidad a menudo obliga al enemigo a adoptar medidas defensivas restrictivas. Conviene hacer notar que en el ejemplo mencionado, al ataque lateral, las negras podrían responder cómodamente con torre B8. Así que ubicándonos perfectamente en el ejemplo ese, donde tenemos una torre atacando un peón de B7 que avanza a B5, si lo atacamos por la quinta fila, su adversario podría defenderlo, digamos, con la torre en B8. Así que, teniendo estos elementos en cuenta, nosotros continuamos con otro ejemplo más sacado de mi sistema Denning-Sowich. Tenemos aquí, en esta posición, vamos a escoger como objetivo de ataque el peón de G7. Plantea Denning-Sowich. El hecho de que este punto esté bien protegido no nos asusta. Concentramos nuestro ataque a dicho punto mediante la maniobra caballo G3. El adversario, claro que aquí desde el punto de vista material podemos observar que las negras tienen ventaja material, pero nuestro objetivo es el siguiente, puesto que también las negras tienen dos peones pasados peligrosos que pueden avanzar. Después de A3 sigue caballo F5, A2, dama E5. Hemos concentrado 3 piezas sobre este punto que está defendido por 2, lo que tenemos ventaja. Pero ahora su adversario juega A1 igual a dama e incorpora otra pieza defensiva en G7. Con lo cual es 3 contra 3. No se puede derribar el G7. Por lo tanto, en este caso, ya las blancas tendrían que pensar en otro objetivo de ataque. Y ese objetivo de ataque sería, por ejemplo, en lugar de G7, H7. ¿Cómo llegar ahí? Y entonces ahí es donde aparece el método revolucionario. La conquista del punto H7 se obtiene porque este es el punto correcto de ataque. El objetivo correcto es H7. Se obtiene por medio del ataque revolucionario, que es el sacrificio del caballo en F6. Su adversario puede ser que lo capture. Veamos qué pasa a continuación. Pero puede que encontremos que nuestro adversario sea testarudo y no capture el caballo para evitar que la dama entre como entró posteriormente. En este caso el blanco todavía es más testarudo y juega dama por H6 jaque, sacrificando la dama. G por H6 y torre H7 jaque mate, que se conquista de esta forma el objetivo seleccionado, torre H7. Después de caballo F6, veamos G por F6.
entonces las blancas ya tienen la posibilidad de dar el jaque mate por medio de dama de 6 jaque, rey h8, dama de 7, y hemos conquistado o vamos a conquistar definitivamente h7 y dar jaque mate. O lo podemos dar tal vez si su adversario juega a g7, entonces el mate sería en esta casilla. Pero el poder de estas dos piezas pesadas en la séptima fila son evidentemente mortales. Este ejemplo nos muestra la idea de un ataque revolucionario aplicado en la séptima fila. Se quita por la fuerza el peón de g7 para que la acción de la séptima fila pueda extenderse al punto vecino que habíamos considerado como nuestro objetivo, que era h7. Pasemos al siguiente ejemplo, al que traemos, número 7. Este es otro ejemplo que se muestra en esta posición. Aquí sería difícil atacar el peón de h7, aunque si el peón de g4 estuviese, o bueno, de h7 o de g7, estos dos puntos son difíciles, pero si el peón de g4 no estuviese ahí, las blancas podrían jugar, digamos, dama g4, amenazando mate en g7. El adversario, en este caso, jugaría, digamos, el peón a g6, entonces continuaría dama h4 con ataque al peón de h7, que avanzaría a h5 y capturaríamos el peón de f6 con mate prácticamente inevitable. Por lo tanto, esa maniobra sería buena, pero el peón está en g4. No tenemos opción. Hay que buscar entonces otro método, que es el ataque revolucionario. Y esa es torre por g7. Es la jugada correcta. h7 es nuestro objetivo. Así que, como ese era nuestro objetivo, lo hacemos por medio del ataque revolucionario. Podría pensarse en torre de 7 con el objetivo de doblar las torres en la séptima fila, pero su adversario tiene defensa, se defiende por medio de torre c8. O también pudiéramos limitar la actividad de la torre de la dama con torre d1 a c4, amenazando dama f7 mate, pero su adversario entonces juega torre f8 y defiende esta casilla. Defendido. Por lo tanto, esta jugada de sacrificio es definitiva. Rey por g7, torre c7 y ahora varias posibilidades. Rey h8 nos conduce a lo que veremos a continuación. Lo otro es rey f8 y dama por h7, con lo cual se gana inmediatamente, ya sea por medio del jaque en g7 primero y después el mate en e7 o viceversa. Intercambiamos dama e7 y dama g7, cualquiera de los dos. Ahora, contra rey f8 existe una maniobra que impide en cualquier caso de que las negras logren incorporar alguna pieza a la defensa, que es todo con jaque. Dama h6 jaque, rey e8, dama e3 jaque, rey f8, dama e7, rey g8 y dama g7 mate. Por lo tanto, este método por medio de los jaques para obtener un mate es mucho más efectivo y se ve muy a menudo, precisamente para evitar que el adversario tenga un respiro, porque con un jaque no hay respiro posible. Por lo tanto, seguimos entonces con esta captura. Sigue rey por g7, torre d7 y ahora rey h8 y dama por h7 mate. La captura en g7 amplió el rango de acción de la séptima fila hasta el objetivo nuestro, que era h7. Y las otras alternativas con el rey a f8 ya las vimos. Puede ser dama por f7 sin jaque o llevar la dama con varios jaques hasta dar el mate final.
Pasemos entonces al octavo ejemplo en esta posición. En este diagrama que vemos en la pantalla, las blancas desean tomar el caballo de H1, lo tienen directo, pero ellas desean hacerlo con jaque. Para ello lo van a hacer de la siguiente forma, con el zigzagueo siguiente y finalmente capturarlo. Por lo tanto, así no hay tiempo de que el negro pueda, digamos, si capturamos directamente el caballo ahora, entonces seguiría, digamos, esta sería un grave error por la jugada torre A1 y perdería la dama. Por lo tanto, su objetivo es capturar este caballo con jaque. Para ello, dama G4, rey H7, dama H3 jaque, rey G7, dama G2 jaque, rey H6 y dama por H1 jaque. Conducimos al rey al lado deseado del tablero sin perder contacto con la pieza o el objetivo que nosotros deseamos conquistar, en este caso el caballo. Finalmente, para terminar este extenso vídeo, tenemos este otro diagrama, donde aquí hay varias posibilidades. ¿El objetivo cuál es? Sencillamente E7. El blanco podría ir directamente allí con dama H4 para amenazar este mate. Pero ¿qué pasa? Que esto fracasa. Fracasa inmediatamente porque el blanco es el que recibe mate inmediatamente con E3, jaque a la descubierta, rey C1 y torre A1 mate. Por lo tanto, hay que buscar el método de los jaques. Y para ello, en esta posición inicial, dama F1 jaque. El contrario juega, en este caso, rey E8 es la única defensa. Cubrirse con el alfil no resultaría nada útil, pero sigue entonces dama B5 jaque, rey F8, dama por C5 jaque, rey E8 y dama E7. Se ha conquistado el objetivo que se había trazado para dar el mate. Y así, sin pérdida de tiempo ni efecto de conducción sobre el ataque al rey enemigo, que está en este caso atado a la octava fila, y no le hemos dado con las blancas oportunidad al adversario de descubrir este peón con el jaque mate que habíamos visto anteriormente. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad para comprender este ataque a la séptima y octava fila. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudy. Chao. Bueno, y con Ninsowish, que es el que nos está guiando en esta enseñanza. Hasta pronto.